Muy bien, vamos a comenzar en esta noche con la lección 15 de este discipulado, el cual se titula Los propósitos y metas de la vida. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que nos permite estar unidos en tu nombre. Gracias porque tú tomas el control de todas las cosas. Te rogamos, Señor, que en este momento tu presencia esté en este lugar, tu Espíritu Santo guíe. Y que, Padre, sea una palabra de bendición, una enseñanza que nos fortalezca, nos haga crecer y entender, y sobre todo que podamos conocerte más y lo que tú quieres de nosotros. Pon un espíritu perceptivo y que todo sea para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Se ha dicho que las personas que no apuntan a nada generalmente no logran nada. Y esto lo podemos ver en Proverbios 29:18, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hay por ahí en otras versiones, una traducción viviente dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece a la ley es alegre. En nueva versión internacional dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que obedecen a la ley. Y la Dios habla hoy, dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. En todas las versiones tiene un común denominador, que es una dirección divina. Que sin esta, pues simplemente no se logran las metas, ¿no? No hay un orden, se extravían, se desenfrena, dice también por una de las versiones. Y entonces debemos entender esto. Los logros más grandes del mundo se deben a personas cuyas vidas fueron orientadas por metas. Si no hay un orden en lo que queremos alcanzar, con metas alcanzables, el propósito se pierde. Es importante que las metas de la vida del creyente estén enfocadas en Cristo. Y esto va centrado mucho en lo que estamos compartiendo en ese discipulado, que es el crecer como creyentes, como discípulos en Cristo. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Es necesario determinar los propósitos y establecer las metas para la vida de acuerdo con el plan de Dios para cada uno. Todos hemos escuchado, o todos sabemos, o todos es que, o algunos no, es que no conozco el propósito en mi vida. Vamos a tratar un poquito de ello. Estás en Cristo, tienes ya un propósito. Y luego digamos esto: es que no conozco la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo la voluntad de Dios ya la conocemos. Simplemente es ahora trazar hacia adelante una línea en la cual tengamos metas para alcanzar un propósito. Y eso es lo que vamos a desglosar en esta tarde-noche. ¿Qué es los propósitos en la vida? Es una bendición para los creyentes que tengamos propósitos en la vida. No es algo ajeno, ¿no? De hecho, a veces hay esa tendencia a creer que el mundo sí tiene propósitos y en Cristo no los tenemos. Y es un grave error, porque los propósitos en Cristo ya están trazados, ya están puestos. Simplemente no los hemos descubierto, no los conocemos, o simplemente no queremos tomarlos, que esa es otra parte importante. Ahorita vamos a ver. Sin Cristo, la vida es semejante a un rompecabezas. Las piezas no se ajustan entre sí y no hay visión de lo que será una vida plenamente realizada. Y aquí es donde muchos creyentes se atoran, ¿no? Les decía ahorita la comparativa. Dice: una vida sin Cristo es como un rompecabezas. Esto significa que una vida en Cristo deberá ser un rompecabezas armado, completo, con las piezas en sus lugares, y pudiendo observar el cuadro completo y poderlo admirar. Si tú ves un cuadro, un rompecabezas no armado, ¿cómo se ve? Se ve incompleto. A veces, si le faltan muchas piezas, ni siquiera alcanzas a definir la imagen. Pero cuando el rompecabezas está completo, ves todo el cuadro y dices:
¿no? Ahora sí entiendo de qué se trataba eso. Así es la vida del creyente. Un cuadro completo es con una vida trazada en los propósitos del Señor y con unas metas que se puedan cumplir. Para un creyente, la visión completa de la vida debe ser Cristo mismo, ¿no? Ese debería ser nuestro enfoque, lo que alcancemos a ver, la vida de Cristo en nosotros. En Él descubrimos el significado de nuestra vida. Si la gente anda errónea pensando en cuál es el propósito de vida, y se dice creyente, yo diría, no ha conocido a Cristo, ¿no? O le falta profundizar en Cristo, lo que Él hace y en nuestras vidas. Vamos primeramente a Juan 4, 31, 34, ya saben, yo lo leo, ustedes después lo pueden corroborar en sus casas. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me vio y que acabe su obra. El alimento de Cristo Jesús nuestro Señor, cuando estaba, este pasaje es cuando estaba con la mujer samaritana, no es el comer la vida, la comida de la mesa, sino hacer la voluntad del que me envió y ser del Padre. Y ahí podemos entender esto. Cristo en nosotros, ¿qué va a buscar? Hacer la voluntad del Padre. Nosotros ahora debemos estar enfocados en hacer la voluntad del Padre. Un propósito para la vida es un objetivo general que debe ser alcanzado en el transcurso de nuestra existencia. Provee dirección para las actividades diarias y determina nuestras prioridades. Esto es, un propósito en la vida es el objetivo hacia donde quieres llegar. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Por ejemplo, si ustedes han visto en las empresas, tienen una visión y una misión. Y en términos generales es qué quieren alcanzar y cómo lo quieren alcanzar. La misión es el propósito de vida. De las empresas es el propósito. ¿Para qué fueron creadas? ¿Qué es lo que quieren alcanzar? ¿No? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Sura, su misión era alcanzar y dar a todos los mexicanos el mejor retiro posible de sus vidas. Palabras más, palabras menos. Y su visión era convertirse en la empresa número 1 de Afore en México. Su misión es a dónde quieren llegar y su visión, cómo lo quieren alcanzar. Y sin ellas, nuestra vida no tiene dirección. Hoy yo te preguntaría una pregunta que quiero que la estés trabajando ahí en tu mente. ¿Para qué fuiste creado, creada? ¿Has descubierto a esta altura de tu vida, no importa la edad que tengas, el propósito de tu vida? Ya vimos ahorita algo, que sin Cristo la vida difícilmente va a tener un propósito y entendible. Y ni siquiera lo podrías alcanzar a entender. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Plantéate eso durante esta enseñanza y yo espero que al final lo puedas tener muy en claro. El propósito de la vida, ojo, no está en lograr el éxito, porque el éxito es muy relativo con respecto a qué. Para lo que algunos puede ser un éxito, para otros no lo es. El éxito para una persona, por ejemplo, para un niño cuando juega fútbol en su edad, a lo mejor su éxito es lograr ganar un partido. Y para lo mejor otro dice, no, ese no es mi propósito, ese no es un éxito para mí sería llegar a primera división. ¿Nos damos cuenta? El éxito es muy relativo, pero bueno, dejémoslo en que para algunas personas el propósito de la vida es alcanzar éxito. ¿Éxito en qué? O relativamente para qué, ¿no?
Otra, el éxito no está en las riquezas o en la fama, ni tampoco el éxito está, pero el propósito de la vida está en la búsqueda infructuosa de la felicidad, el amor y la seguridad en relaciones humanas. Hay muchas personas que dicen, yo lo que quiero es casarme con alguien y ese es mi propósito de vida. ¿Y qué ocurre cuando se casan? Ya no alcanzaron su propósito y ¿qué sigue después? Algunas mujeres yo he escuchado, es que mi propósito es tener hijos y tienen hijos por a costa de qué, ¿no? O llega a tener 2, 3, 4, 5, no sé, pero vive un matrimonio roto, oprimido, pero tiene sus hijos, pero el propósito de su vida no lo ha alcanzado porque no se queda ahí. Dice Eclesiastés 12:13, Salomón experimentó y trató de buscar sentido en la vida, y si lees Eclesiastés podrás ver que probó de todo y termina diciendo esto: el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo, es el todo del hombre. Y empieza el Eclesiastés Salomón diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es superfluo, todo es nomás ego de las personas. Pero sí termina Eclesiastés diciendo, el fin es temamos al Señor, guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y si entendemos esas palabras, podemos entender esto. ¿Quieres entender tu propósito en la vida? Teme a Dios, hónralo, agrádale, guarda sus mandamientos y entonces entenderás para qué se has hecho. Muchos han reiterado, ¿quieres conocer tu propósito de vida? ¿Por qué fuiste creado? Vea el manual. ¿Cuántas veces nosotros hemos armado algo o hemos comprado algún artefacto y tratamos de armarlo sin ver el manual? Decimos, ¿esto cómo va y cómo funciona? Y cuando leemos el manual encontramos todos los beneficios, todas las cosas que las caras fueron hechas y cómo fueron hechas. Así es con Dios. ¿Quieres conocer por qué fuiste hecho? Ve con Dios. Hay un canto muy viejo que lo resume muy claramente y sencillamente, pero a veces no lo entendemos. Decía el canto, muy viejito, que dice, yo nací, Señor, para adorarte, tener tu presencia en mí. Yo quiero estar consagrado para servirte y que tu gloria sea vista en mí. Y hoy quédate con esa letra, porque cuando puedas entender al final de esta lección esta enseñanza, vas a entender el canto perfectamente. Jesús resume el deber total del hombre. En Marcos 12, 29, 31 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Ese es el principal mandamiento, dice el Señor. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús llama la atención a 3 propósitos de la vida. Amar a Dios con todo el ser, con todo tu ser, con todo lo que eres. Amar a los demás, a tu prójimo. Y como dice, que lo ames como te amas a ti mismo. El reflejo de cómo amamos al prójimo viene a ser un espejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Ahorita vamos a verlo. En el Sermón del Monte, Jesús enfatizó la prioridad del primer mandamiento, que es el reino de Dios. Dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor, tu Dios. ¿Qué dice? Comparte tu corazón, comparte tu espíritu. No, dice con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Tú puedes amar a una persona a medias? ¿Sería verdaderamente amor? Vamos a reflejarlo
en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? De matrimonio, de hijos, ¿puedes amar a medias? ¿Cómo sería el amor hacia esas personas? El amor de Dios tiene que ser completo de nuestra parte, entregados completamente a Él. Si buscamos primeramente a Dios, todo lo demás viene añadido. Y los 3 mandamientos que aquí se expresan, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El agradar a Dios, al Señor, amarlo a Él está sobre todo. Si tú, y en otros pasajes lo describe la palabra, y en otras lecciones lo hemos visto, Dios tiene que ser el primero en las cosas de nuestra vida, en nuestras prioridades, en lo que queremos hacer. Aún la palabra dice que si tú pones primero los ojos en tu trabajo, en tu familia, en tus padres, en las posesiones materiales, tú no eres digno, ¿no? Primero tiene que ser Dios. Quiero que pienses en esto ahí donde estás. Cuando eras niño, cuando éramos pequeños, y por ahí una canción que dice esto, ¿no? Pero, ¿qué pensabas hacer cuando llegaras a ser grande? ¿Cuál era tu objetivo? Algunos decían, ¿no? O era muy común los niños, sí, es que yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, ¿no? Y venía toda esa serie de anhelos, de sueños. ¿Tú qué querías ser cuando eras niño? Cuando eras niño, cuando yo sea grande yo quiero, o a lo mejor no una profesión, pero decías, cuando yo sea grande yo quiero tener un negocio de esto, yo quiero tener una paletería, yo quiero tener una florería, yo quiero tener muchos carros, vender carros, no sé. ¿Qué pensabas? ¿Qué soñabas? Ahora, si lo tienes eso en mente, ahora dime, ¿qué pensabas con eso alcanzar a dejarle a las personas? O de otra palabra, ¿por qué querías ser policía? ¿No? Tengo un amigo, un joven, es de la edad de mi hijo prácticamente, pero es como mi amigo. Y él, de niño, iba al doctor y vio ciertas circunstancias de salud y cómo a su hermano lo atendieron y todo, y por ver a un doctor atendiendo a su hermano, él quiso ser doctor de grande. Y por temas de escuela y todo eso, no pudo quedarse en una carrera de medicina. Pero, ¿cuál era su vocación o su deseo de ser doctor o estar en esta área? Que después de varios intentos, se platican alguna vez con él, le decíamos, oye, pues amplía tus horizontes, ¿por qué no buscas otra cosa? Dice, no, es que yo no me veo haciendo otra cosa que no sea en la medicina. Bueno, entonces dentro de eso, y ahorita ya está por terminar su carrera de enfermería. Y es feliz, hablando de términos médicos, es feliz ayudando a la gente, es feliz. ¿Por qué? Porque ese fue su propósito de vida. ¿Y saben cuál es su objetivo? ¿El por qué? Porque como él vio cómo a su hermano lo atendieron, dice, yo quiero estudiar medicina para ayudar a la gente a que se cure y esté sana. ¿Se dan cuenta por dónde va lo que les estoy comentando? El hecho de tener un propósito para ayudar a las personas. Ahora, nuestra vida debe estar alineada a la voluntad de Dios y sus mandamientos. Así tú quieras ser el mejor doctor como este joven, si no va alineado a la voluntad de Dios y buscando agradar a Dios, en vano va a ser. Y por eso les preguntaba, ok, ¿qué querías ser de grande? Y bueno, y eso que querías ser de grande estaba alineado a los principios de Dios. Ahorita vamos a ver más adelante. El segundo mandamiento es amar al prójimo. El amor al prójimo ocupa un segundo lugar después de amar a Dios. Fíjense, ni siquiera es amarte a ti mismo, es amar al prójimo. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo? Nuestro propósito debe ser que nuestros prójimos puedan ser acercados a Él. Si tú, por ejemplo, regresando al ejemplo de este joven, que siempre quiso ser médico,
Si su objetivo dentro de ayudar a la gente no es que al ayudar a la gente médicamente o con doctores pueda conocer a Dios, su propósito en la vida puede ser vano. Si tú en lo que quieras hacer o soñabas hacer y aún puedas hacer, no está el darle honra a Dios y que la gente en la cual tú puedas estar dándole el beneficio de tus servicios, hablando de un trabajo, si no está el propósito de llevarlos a Dios, algo está mal, ¿no? Algo es incompleto en tu propósito de vida. Y el tercer propósito se usa en la afirmación de Jesús, amarse a uno mismo. Es un mandamiento implícito, no viene declarado, pero dice, amen a su prójimo como se aman ustedes mismos. No puedes amar al prójimo si no te amas, ¿no? Y esto de amarse a sí mismo, no quiero que se confunda con el amor propio que el mundo dice, sino es cómo te procuras o cómo te cuidas. No puedes decir que amas a una persona si le das todas las cosas y tú no te das cosas a ti, ¿no? Si tú todos tus recursos se los das a alguien más porque dices, es que lo amo, se los das a tus hijos porque son mis hijos, pero tú no te procuras a ti, el amor que estás dando es incompleto. Te voy a decir por qué. Cuando pasas un proceso de divorcio en el cual tienes que dar pensión y provisión a los hijos, un principio básico en la ley, que yo creo que viene en un concepto bíblico, es no puedes dar más monto de pensión si eso implica que tú te quedes sin comer. Voy a dar un ejemplo. Supongamos un matrimonio que se divorcia y le dicen, oye, es que yo quiero que vamos a suponer que el hombre gana 10,000 pesos al mes, por poner una cantidad. Y no puede ser que la mujer le diga, es que yo te voy a reclamar una pensión y quiero que a tus hijos les des una pensión de 7,000 pesos. El juez y los abogados van a decir, oye, lo que estás pidiendo es ilógico. Por ley, máximo le puede dar un 40% de su salario, o sea, 4,000 pesos. Más no le puede dar porque si le quitamos más, ¿de qué va a vivir? No va a tener para él sustentar su propia vida y entonces, si tú truncas la vida del proveedor, ¿cómo crees que le va a dar a los demás? Ahora, de forma inversa, si tú de esos 10,000 pesos, tú le das 8,000 pesos a tu persona amada, a tus hijos, y te quedas con 2,000 y estás viviendo mal, y estás pasando carencias tú por darle a alguien más, no te estás amando a ti mismo. No puedes decir, amo a mis hijos, si tú no te cuidas. Que no les falte nada a ellos, aunque a mí me falte, es un pensamiento erróneo. Primero, para demostrar que amas a alguien más, tienes que tú sustentarte. No le puedes decir a otra persona, oye, cuídate de tu salud, si tú eres demasiado descuidado con tu salud. Tú no puedes decir a una persona, oye, aliméntate bien, si tú te alimentas mal. A ese punto es a lo que se refiere el pasaje. Como tú te llevas con los demás, habla mucho de cómo eres contigo mismo. Si a ti te gusta ser dadivoso, es porque tú eres dadivoso en tu persona, no en tu yo. A ver, vamos a esto. No es que tú alimentes tu ego, es que tú te cuides. El cuidarse va a alimentarse bien, dormir bien, estar bien vestido, estudiar, tener recreación, tener vida social. Eso es cuidarse. Tú no puedes decir, estoy pleno, si eres un ermitaño, si no convives con las personas, ni siquiera con tu familia, es ilógico. Una persona que se ama a sí mismo busca tener un equilibrio en todas las áreas de su vida. Nunca va a salir perfecto, esa es una realidad, pero sí busca tener un equilibrio, ¿no? Tener todas las áreas cubiertas correctamente. Entonces, la relación existente de amar a los demás va desde cómo nos amamos a nosotros
como hijos de Dios. Tú no puedes decir una persona, ama a tu prójimo, si tú no lo aplicas. Tú no puedes decir una persona, ten fe, si tú no la tienes. Dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El ejemplo es este, cómo Cristo ama a su iglesia. Y el amar a la iglesia, Jesús se descuidó a sí mismo. Él se entregó, mas sin embargo, no se descuidó a sí mismo. Jesús no caía en excesos. Por ejemplo, si él se desvelaba orando o madrugaba orando, tenía sus tiempos de dormir. Por ejemplo, cuando iban cruzando el mar, que el mar se embraveció, dice que Jesús iba dormido. O sea, Jesús se desvelaba, a lo mejor velaba o madrugaba, pero recuperaba sus horas de sueño. Dormía lo que su cuerpo debería dormir. Jesús comía no excedente, a veces él ayunaba. Vemos cómo Jesús, ahorita Jesús, vamos a tomar un ejemplo de Jesús que nos va a ayudar a amarrar todo esto. Ahora, miren, amarse a sí mismo es una actitud saludable en el ser humano. Esto es, vuelvo al punto, no es que, ay, qué bonito eres, ¿no? Qué hermoso eres, ¿no? Eres el más hermoso de entre todos los hombres. No, no, no. O animar tu ego. Tú vales mucho y mereces respeto, vales más que los demás. No. Sí vales mucho, mereces respeto, ¿respecto a quién? Tú vales mucho para Dios. Ese debería ser el concepto correcto. Tú vales mucho para Dios. Y tú mereces respeto como hijo de Dios. Algo que, y he insistido mucho, es la identidad que tenemos como hijos de Dios. El amor hacia uno mismo se manifiesta en tu identidad como hijo de Dios. Si tú olvidas que eres hijo de Dios, no te amas, porque ahora tienes una identidad en Cristo. El amar a nosotros mismos es la perspectiva correcta. Nos lleva al desarrollo pleno de nuestras posibilidades humanas. Esto es, a desenvolvernos correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Eso es amarse a uno mismo. Vuelvo al punto, el equilibrio en todas tus áreas. En ese contexto, tu realización como hijo de Dios es el proceso de llegar a ser todo lo que Dios quiso que fueras cuando Él te hizo. ¿Quieres tener la plenitud completa en Cristo Jesús? Tienes que conocer quién y cómo te hizo y para qué. Ese es amarse a uno mismo. Tener la plenitud de Cristo en nosotros. La realización como hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, ¿para qué fuiste llamado a ser hijo de Dios? Él nos escogió. Nosotros no hicimos nada. Nos queda claro. Lo tenemos claro esa parte. Pero ¿para qué fuiste creado? ¿Cuál es el propósito de tu creación? Si hoy eres hijo de Dios, tienes que conocer como hijo de Dios cuál es el por qué. Y ya lo vimos ahorita. Es amar a Dios, amar a tu prójimo, reflejando cómo te amas a ti. Ese es el propósito. Ahora, la identidad como hijo de Dios hace que no necesita otra razón para amarse fuera del hecho de que Dios lo ama. Va de nuevo. No necesitas que nadie te ame para tener plenitud o decir, soy hijo de Dios porque los demás me aman. No, con que Dios te ama es suficiente, porque el amor de Dios es el que te constituyó o nos constituyó hijos de Dios. No necesitamos el amor del mundo, que el mundo nos ame. Es suficiente con que Dios nos ame. Y si entendemos eso, lo demás más bien viene a ser un privilegio de ellos, de parte de nosotros. Nosotros amamos a las personas porque Dios nos amó. No necesitamos que las personas nos amen y sentirnos amarnos de las personas para entonces tener una razón de vivir. La razón de vivir es Cristo en nosotros. Y esa es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Cuando tengas dudas en este mundo de hacia dónde vas, yo te diría, recuerda quién eres.
Lee Efesios. Efesios te da una clara muestra de la identidad que tenemos ahora como hijos de Dios. Ahora sabemos que somos ahora amados. Ahora somos que somos dignos. Ahora sabemos que hemos sido redimidos. Ahora sabemos que fuimos comprados con sangre. Ahora sabemos que somos hijos de Dios. Ahora sabemos que estamos libres del pecado, que vivimos en libertad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos vengan a Él. Por eso el propósito de amar a nuestro prójimo tiene que ser que nosotros seamos instrumentos para que ellos sean llevados a Cristo. Dios quiere, la voluntad de Dios consiste en esto, en que la salvación y la santificación esté al alcance de todos y todos puedan llegar a Él. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ustedes creen que el plan divino es que la humanidad se pierda? ¿O ustedes dirían que el plan divino es que la humanidad se salve? Si el plan divino fuera que exclusivamente unos se salvaran, ¿no creen que entonces fue un alto precio pagado por Jesús en la cruz derramando su sangre para que un puñado selecto VIP sea salvo? No. Eso lo había comentado en una ocasión, pero lo vuelvo a comentar. ¿Ustedes creen qué porcentaje de toda la humanidad existente creen que se va a salvar? ¿La mayoría o la minoría? De hecho, en esos tiempos finales, recordemos que va a venir un avivamiento en el cual la mayor cantidad de personas van a ser alcanzadas. Si yo pensaría esto, con un número, ese es el pensamiento mío, con un número mínimo. Mínimo se va a salvar la mitad de la humanidad más uno. Mínimo. ¿Por qué? Porque si se salva menos de la mitad, el diablo tenía argumentos de decir: mira, tu plan de salvación sirvió para que la mayoría de la gente, la mayoría de personas se muera sin ti. Y entonces el diablo podría decir: yo gané, porque tu creación la mayoría se perdió. Hice que se perdiera lejos de ti. La realidad es que la salvación es para la mayoría de los hombres. Jesús derramó su sangre para alcanzar a todos. Cuando Jesús estaba en la cena, en la última cena con sus discípulos, dice: yo he rogado porque todos permanezcan. Y hace una oración Jesús en la cruz que dice: Señor, todos los que me diste, ni uno de ellos he perdido, salvo uno, el que le iba a entregar, que dice Pedro en Hechos: estaba con nosotros, pero no era de nosotros, ¿no? Y si tú lees la serie, has visto la 5ª temporada de la serie de Chosen, puedes ver cierta personalidad de Judas que tú dices andaba ahí, pero sí, realmente nunca llegó a ser completamente, que por eso su corazón fue movido a traicionar al Señor Jesús. Entonces, la salvación es para que la mayoría de los hombres se salve y el sacrificio pagado por Jesús en la cruz valga lo que Él derramó en sangre. Entonces, la voluntad de Dios es que todos sean salvos y que todos lleguen a la santificación. 1 Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y viene ahí después una serie de pecados y de prácticas pecaminosas. La gente dice: es que no conozco la voluntad de Dios. Sí la conoces, es muy sencillo. Honra a Dios, ama a tu prójimo y amarnos entre nosotros. Ahí está. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo se manifieste? Si tú quieres decir: es que quiero conocer la voluntad de Dios en mi vida, otro pasaje en Jeremías dice: porque la buena voluntad de Dios
para nosotros es buena, agradable y perfecta. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Tú estás pensando en pobreza, Dios está pensando en sustentarte. Tú estás pensando, ¿por qué a los malos le va bien? No, a los malos no les va bien. En lo material, cuando las personas piensan que a los inconversos les va bien en lo terrenal, están poniendo su vista en lo terrenal y no en lo espiritual, no en lo alto. Dice Colosenses, poner la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. ¿De qué te sirve ser rico aquí o tener posesiones si tu vida va a perdición? Pregúntale al rico y Lázaro, ¿no? Nuestra visión debe ser cuando tú veas a una persona que dice, es que ¿por qué a los malos les va bien y a nosotros no? Yo te diría, estás pensando en lo material, no en lo espiritual. Cuando tú pones tu vista en Cristo, en el reino de Dios, en su gobierno, no solamente la percepción cambia, sino tu vida cambia, porque empiezas a ver a Dios obrando en ti. No tenemos que descubrir la voluntad de Dios, Él ya la ha revelado. Juan, en 3 de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. ¿Y por qué el alma de Agallo prosperaba? Porque él conocía a Dios. Nos damos cuenta, la voluntad de Dios ya la conocemos. De hecho, en otra enseñanza les decía, Dios no espera bendecirnos y que vayamos descubriendo sus bendiciones. Él ya nos bendijo. Él en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús, ya pagó el precio para que nosotros seamos bendecidos. Lo que vamos descubriendo es que al ser obedientes, las bendiciones que el Señor ya había previsto empiezan a caer sobre nuestra vida. Pero no porque ahorita se le haya ocurrido a Dios decir, promoción, buen fin, si tú me adoras y eres obediente conmigo, oferta de bendición 2 por 1. No es cierto. Dios desde hace mucho, el Señor Yahweh estableció esto: hónrenme y yo los voy a bendecir. Sean obedientes conmigo y la bendición está sobre ustedes. Dice el Señor, yo traigo sobre ustedes lluvia temprana y tardía. O sea, no importa la temporalidad, mi bendición está sobre ustedes. Pero si ustedes no preparan la tierra para la lluvia, pues la tierra no va a dar fruto. La lluvia siempre está, pero si no la preparas, pues simplemente tu tierra no va a dar fruto. Los propósitos para nuestra vida deben tener que ver con la salvación y la santificación del pueblo de Dios. Cuando pensamos en eso, entonces encontramos la voluntad de Dios y el propósito para nuestras vidas. Después de determinar el propósito de nuestra vida, es el momento de preguntarse cómo uno puede llevar a cabo mejor la voluntad de Dios en las decisiones acerca de matrimonio, vocación, trabajo, familia, etc. Cuando tú y yo entendemos cuál es la voluntad de Dios y el propósito de nuestras vidas, entonces todas las decisiones empiezan a girar en torno a ello. Te voy a poner un ejemplo personal. Desde hace mucho, algunos ya lo saben, este ministerio, el Señor lo puso en mí desde hace unos 30 años a lo mejor, cuando yo era adolescente. Pero me doy cuenta hoy de algo. Tomé decisiones en la vida que no iban de acuerdo al propósito que hoy estoy haciendo. Y es esto que estamos haciendo, que estoy compartiendo con ustedes. Y me doy cuenta que muchas decisiones, lejos de acercarme al propósito de mi vida, me alejaron, me llevaron lejos de. Y que en muchas oportunidades de mi vida tuve la oportunidad de recomponer el camino, o el Señor en su misericordia me decía, mira, ya te desvías, pero te regreso al camino, y ahí volví a tomar decisiones que no iban conforme a su voluntad y que me alejaban de su propósito, y que hoy entiendo su propósito. Hoy todas las decisiones que busco tomar es en base, primeramente, a no dejar de hacer lo que estoy haciendo, que es servirle a Él.
Ese es el propósito que yo ya entendí y lo llevo a cabo. Y yo espero que en esta noche tú te quedes con eso. Y yo ruego al Espíritu de Dios que no te deje dormir, en el buen sentido. Que sea algo que tengas en tu mente, dándole vueltas, hasta que llegues a la plenitud del conocimiento de Cristo Jesús en tu vida. Ok, ahora, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las metas? Un propósito, no he dado la definición, un propósito es el ánimo o intención de hacer algo. Por ejemplo, un propósito decía, yo quiero que todas las personas conozcan a Cristo. Está bien, ¿no? Yo quiero poner un negocio que venda 1000 postres. Está bien. Y que la gente disfrute de mi sazón. O de 1000 panqués. Y que la gente disfrute con un cafecito. No sé. Ese es un propósito. Llegan los propósitos de fin de año, ¿no? Mis propósitos para el siguiente año son: quiero ir al gimnasio, quiero adelgazar, quiero llegar a X meta, quiero X objetivos, etc. Muchos propósitos que nos ponemos. Tu propósito tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha revelado de su voluntad. Alguien alguna vez, y me pareció excelente la reflexión, dice: todos los propósitos que buscamos o deseos que buscamos de fin de año siempre es para nosotros, ¿no? O para mi deseo para el siguiente año es tener un auto, mi propósito es alcanzar a 100 clientes, no sé. Y decía, ¿cuántos propósitos pones tú para con Dios en la parte espiritual? Señor, este año quiero conocer más de tu presencia. Mi propósito este año es empezar un ministerio. Mi deseo este año es que pueda compartir a mi familia. ¿Cuántos de esos deseos, que comúnmente son 12 en fin de año, son en un plano espiritual con Dios? A veces ni siquiera un deseo o un propósito se lo dedicamos a Dios. Ni uno. Es más, ni por error. Y a lo mejor ninguno de nuestros propósitos ni siquiera van encaminados o direccionados en la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. A lo mejor tú estás pensando, Señor, este año yo quiero ir de vacaciones a Acapulco, 2 semanas completas, ¿no? Y no porque esté mal, ¿no? Pero, ¿alguna vez has pensado irte de vacaciones y que allá sea con un propósito de compartirle a alguna persona de Cristo? Qué diferente sería, Señor, ¿a dónde quieres que vaya de vacaciones? Y que aún estando de vacaciones, tu palabra sea compartida de mi boca a alguna persona. Cambió completamente la idea. No estás demeritando el ir de vacaciones, pero no le preguntamos a Dios si su voluntad es que vayamos a Acapulco. Si hay un propósito en ir a Acapulco. ¿Qué tal si te quiere llevar a Cancún? Y en Cancún puedes alcanzar a alguna persona. ¿Te das cuenta cómo cambia completamente el concepto de la voluntad de Dios? Suena a veces hasta irrisorio, pero debemos preguntarle a Dios en las decisiones importantes, claro. Ahorita vamos a verlo al respecto. Dios debe de estar de acuerdo con lo que Dios ha revelado. ¿Alguna vez pensaste con la persona que te casaste si era una buena decisión dentro de la voluntad de Dios casarte con esa persona? ¿Si era la persona adecuada para tus propósitos en Cristo? A lo mejor conociste a Dios a lo mejor te casaste antes de conocer a Cristo. Pero bueno, dentro de eso, o los adolescentes, ¿alguna vez han pensado en elegir una carrera conforme al propósito de Dios? Yo tengo algo claro, y yo lo veo hoy. Mi decisión de carrera no me ayudó en mi propósito divino, eso lo tengo claro. Porque las condiciones o circunstancias de cuando yo tuve que escoger una carrera no fueron las más adecuadas. Y yo de ese tiempo, hoy entiendo que debí haber seguido
el deseo que había en mi corazón de servir a Dios. Desde pequeño yo lo tenía. No lo hice, pero me doy cuenta de esto. Hubo decisiones claves en las cuales yo debí haber, y te hablo desde mi yo, desde mi testimonio, porque no conozco el de nadie más. Yo espero que el hablarte desde mi testimonio te sirva a ti, para que lo puedas identificar, no porque me llevan a vanagloriar, sino te puedo hablar desde mi corazón que sí, hubo decisiones en las cuales no pregunté a Dios. Y lejos de ser decisiones que me llevaran a cumplir su voluntad, me alejaron de mi propósito 20, 30 años. Una meta, ahora pasemos a las metas. Una meta es un término señalado, es el término señalado de una carrera. Cuando tú corres una carrera dices, pasando esa línea llegaste a la meta. Eso es. También se puede entender el fin a que se debe dirigir las acciones o deseos de alguien. Oye, necesito que juntes esos 20 ladrillos para que puedan construir el muro. La meta es, lleva los 20 ladrillos a su lugar. Las metas nos van a permitir lograr o no los propósitos de nuestra vida. Si no nos ponemos metas, en vano está. Oye, yo quiero conquistar, yo quiero que todo el mundo, todas las personas conozcan de Cristo. ¿Y cómo le vas a hacer? No sé. ¿Qué piensas, qué planeas hacer para que las personas conozcan de Cristo? Mira, para que las personas conozcan de Cristo, quiero desde mi casa apartar un estudio, un espacio, para desde ahí transmitir en TikTok, por decir una idea, ¿no? Los misioneros anteriormente, ¿saben qué hacían? Yo quiero que las personas en la India, por ejemplo, conozcan de Cristo. Entonces mi meta es aprender el idioma y juntar el dinero necesario para poder pagar el viaje hacia allá. Esa es una meta. Necesito conocer el lenguaje, la cultura y las costumbres. Entonces mi meta antes de ir a alcanzar a los hindúes en la India, mi meta es esta: tomar un curso de hindú o de inglés, no sé. Las metas nos permiten alcanzar los propósitos de nuestra vida. Las maneras en que se puede lograr es vivir para la gloria de Dios, servir a una persona necesitada o aceptarme a mí mismo tal como me acepta Dios, verme como Él me ve. Esas serían metas. Tú no puedes amar a alguien más si tú no sabes cómo o no has entendido cómo Dios te ama, cómo Dios te ve. Mi meta es servir a una persona que tenga necesidad. ¿Saben que los doctores dentro de sus, ahorita recordando a este joven, de sus prioridades es, ellos están para sanar a la mayor cantidad de personas posible? Y si has visto películas o escenas de ese tipo, un doctor en las catástrofes inclusive deja a sus familiares con tal de ir a salvar vidas, porque es su vocación, es su propósito de vida. Cuanto más personas pueda salvar, eso. Hay una película que se llama Hasta el último hombre de la guerra, como alguien que dijo que no iba a disparar ningún arma en contra de alguien más, rescató más vidas que tenía un arma. Y literalmente se echaba a los heridos al hombro, a la espalda, y a salvar personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener metas dentro de la voluntad de Dios. Son los propósitos para un creyente. Retomando nuevamente Marcos 12, 29, 31. Si amamos a Dios, deseamos ser como Él es. Deseamos lograr sus propósitos. Cuando conocemos a Dios, nuestra vida está enamorada de Él y entonces queremos hacer
todo lo que a Él le complazca, todo lo que Él quiera. Queremos conocerlo, queremos ser como Él es, mostrar su amor como Él nos amó, dárselo a los demás. Eso debería ser el anhelo de su corazón. Si amamos a nuestros prójimos, queremos que tengan todo lo que Dios quiere para ellos, incluyendo la vida eterna. No puede ser que haya un hijo de Dios que se goce en que una persona se vaya al infierno sin conocerlo a Él. Recuerdo mucho la historia de mi abuela Cuca, que ella tenía una prima, o era una prima de la familia, no recuerdo. Vivía aquí a dos calles. Y cuando esta persona murió, esa prima, yo recuerdo mucho el llanto, y me lo expresó alguna vez, el llanto de mi abuela, que me dijo, es que muchas veces tuve la oportunidad de compartirle y no le compartí, y me duele en el corazón. Ese es amor al prójimo. Desear que aún la persona sea salva. Ya después mi abuelita como que se acordó que sí, alguna vez le compartió, pero a ella lo que le dolía es que la persona al parecer no fue salva. Si tú no tienes pasión por las personas porque sean salvas, yo espero que en tu casa no esperes que nadie se pierda de la salvación. Que yo espero que tú no digas, ay, que alguien más le comparta por allá. Si tú tienes clientes, ten la oportunidad de compartirles de Cristo. Ten el reto. Ten la meta de compartirles de Él. Si tú tienes vecinos y te llevas bien con tus vecinos, compárteles de Cristo. Es imposible que una persona en su casa sea egoísta de no compartir de Cristo. No es el propósito de Dios. Si nos amamos, vamos a buscar desarrollar todas las potencialidades humanas que el Señor nos haya dado. No solamente físicas, sino también espirituales. Amarnos a nosotros mismos, ¿sabes a qué nos debe de llevar? A desarrollar nuestros dones espirituales. Espero no haya sido una pedrada muy dura. Pero el propósito de nuestras vidas deberá ser, si nos amamos a nosotros mismos, desarrollemos nuestros dones espirituales. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Y recordemos que Pablo dejó a Timoteo en una iglesia para que lo pasara en Efeso. Y Pablo dijo, ¿quieres alcanzar el objetivo de tu vida, tu propósito? Desarrolla tus dones y aplícalos en el cuerpo de Cristo. Esos propósitos son objetivos grandes, generales, sobre los cuales uno puede edificar su vida. Tenemos el general y entonces cada uno, de acuerdo a lo que Dios nos dio, trazamos una línea diferente. No todos llegamos de la misma manera al propósito de nuestra vida en Cristo, porque Dios nos ha dado diferentes asignaciones y diferentes dones, pero la voluntad de Dios es la misma, que la gente sea salva y viva en santidad. Para lograr los propósitos de Dios es necesario tener metas intermedias que conduzcan a los últimos objetivos. Voy a ir rapidísimo ya. El ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesús? El propósito era llevar a cabo el plan de Dios para la redención de la humanidad. Ese era el propósito de Jesús. ¿A qué vino a la tierra? A morir en la cruz para redimir a toda la humanidad. Pero Jesús tenía metas. Una fue preparar discípulos. Otra meta era morir en la cruz. O sea, llegar hasta el final. Y sabemos que esa meta no era fácil porque tuvo esta lucha interna antes de morir. Señor, si es posible, pásame esa copa. Es su meta, pero su meta era ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y resucitar. Esas son las 3 metas que tuvo el Señor Jesús. Las metas que Jesús fijó tienen 3 características importantes. Fueron reveladas por Dios, no por hombres. Marcos 8:31-33 describe cómo Jesús les empezó a decir que era necesario que él tenía que morir para cumplir el propósito divino. Y fue cuando Pedro se le acercó y dijo, Señor,
no padezcas esto, ¿no? No sufras por nosotros, vive tu vida. Y dice, ¿qué dijo Jesús? Aparta de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con eso el Señor está mostrando que sus metas estaban reveladas por Dios y estaban alineadas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de los hombres. ¿Tus metas están alineadas conforme a la voluntad de Dios? Analízalas. Y si tienes que recomponer, reestructura tu vida y tus metas conforme a la voluntad de Dios. Segunda característica, fueron suficientemente grandes para no ser logradas sin el poder de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz tuvo que ser porque su gracia se manifestó sobre él. Recordemos su lucha en el huerto de Getsemaní, que tuvo que venir un ángel a consolarle porque él ya tenía tal estrés que hasta sudaba gotas de sangre. Colosenses 1, 28 y 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay que hacer lo más, poner nuestro 100% y que el Señor ponga lo demás. Por nuestra propia fuerza no vamos a alcanzar los propósitos y metas que el Señor establezca en nuestras vidas. Él tiene que actuar en nosotros. Si no es una meta de Él, y si Él no está de por medio, es una meta meramente de nosotros. Y las metas hicieron posible que logras los propósitos de la vida. Las metas que el Señor tuvo de dejar discípulos, morir en la cruz y resucitar, ¿qué trajo consigo? Que se cumpliera el propósito divino. ¿Cuál era? Dar redención a los hombres. ¿Se imaginan que Jesús haya muerto en la cruz, resucitado y no haya dejado discípulos? La obra debe ser incompleta. Jesús hizo una obra completa, cumplió el propósito completo de su vida, cumpliendo metas durante su estancia en la tierra. Ahora, trasládalo a tu vida. Vamos a ver un ejemplo práctico y con eso terminamos. La vida de Caleb. Todos conocen a Caleb. Caleb fue uno de los 12 espías que fueron a la tierra prometida. Él fue el único, junto con Josué, que dijo, sí podemos, levantémonos y vayamos, ¿no? Y los otros 10, no, es que somos como langostas, nos van a matar, que para qué vinimos hasta acá. Y la promesa a Caleb fue, vas a entrar a la tierra y vas a recibir posesión dentro de ella. En Josué 14, 6 al 14, se nos describe esa historia que llega Caleb con Josué y le dice, oye, ¿recuerdas aquella vez en la cual estábamos por allá hace 40 años y ocurrió así? Sí. Oye, pues vengo a reclamar lo que se me prometió, ¿no? Bueno, sí, claro. ¿Qué quieres? Quiero la ciudad de Hebrón. Ah, bueno, pues tómala para ti. Y dice que él la tomó porque Dios lo respaldó. Y dice, ¿cuál es el propósito de Caleb en su vida? Seguir a Dios plenamente. Ese propósito de tomar la tierra, la herencia que el Señor le había dado es porque el Señor le había dicho, y si el Señor le dijo, si tú me dijiste, yo quiero seguirte y cumplir tu propósito en mi vida. ¿Cuál fue su meta? Tomar Hebrón como herencia. ¿Cómo sabemos que esa era la meta que Dios había trazado? Dios se lo prometió a través de Moisés. Ya leerás ahí con calma el pasaje, no quiero leer ahorita para no tardarnos más. Pero dice, Dios me lo prometió, o sea, ni siquiera yo lo busqué, Dios me lo dio a través de Moisés, entonces, como Dios me dio ese propósito y esa meta, quiero cumplirla, quiero hacerla. Ahora, ¿por qué necesitaba la ayuda de Dios al respecto? ¿Sabías que la tierra de Hebrón estaba habitada por anaseos, o sea, los hijos de Anac? ¿Y quiénes son los hijos de Anac? Anac, ¿te suena el nombre de Goliat?
Pues Goliat era de los hijos de Anac, o sea, gigantes. Y necesitaba la manifestación de Dios obrando para que no fueran sus fuerzas, sino Dios obrando para destruir gigantes. Caleb era también un matagigantes, si lo quieres ver así, y no por sus fuerzas, sino porque Dios estaba con él. Y por último, la posesión de Hebrón fue la evidencia de que Caleb había seguido la voluntad de Dios. Y las metas y propósitos que él tenía estaban alineados con Dios. ¿Qué es la invitación en esta noche? Realinea tus propósitos de vida, y si no lo conoces, ya lo conoces. Es que las personas vengan al conocimiento de Cristo. Ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. ¿Recuerdas el canto que te dije? Dice, yo nací, Señor, para adorarte, y adorarte es hacer la voluntad del Padre, del cual le agrada. Tener tu presencia en mí. No podemos hacer un propósito de vida si el Señor no lo respalda. Yo quiero estar consagrado, santidad, para servirte. Tus metas deben estar alineadas al propósito de Dios, que es la salvación de las personas. Y que tu obra sea vista en mí. Jesús está en nuestras vidas, o Él debe de reinar en nuestras vidas. Él fue vertida su vida en nosotros para vivir en Él. Realinea tu vida. Y si hoy tienes que tomar decisiones importantes, y si hoy tienes que realinear tus metas y tus propósitos en Cristo, no tengas temor en, si es algo que te va a alejar de Dios, no tomes decisiones que te van a alejar de Él. Toma decisiones que te mantengan en la línea de cumplir su voluntad en tu vida. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no te va a mandar algo que te va a alejar de Él. Si un carro, un Ferrari te va a alejar de Dios, no te lo va a dar. Si ahí está tu corazón, no te lo va a dar. Si es una mujer, un hombre, un padre, un hijo, un hermano, el que por amarlo te aleje de Dios, toma decisiones de acuerdo a su voluntad. El trabajo que tú vayas a tomar, es que van a pagar 20 millones de pesos, sí, pero vas a trabajar de sol a foco y te va a robar tiempo con tus hijos y te va a robar tiempo con Dios. ¿Será su voluntad? Antes de la prosperidad está Dios. Dios te da la prosperidad. Si tú estás buscando el dinero, tu Dios es el dinero y no Yahweh. Vamos a orar. Padre bendito eres, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias porque vives en nosotros, estás con nosotros, y tú no nos hiciste por casualidad. Tú no nos hiciste sin un fin. Señor, a todos nos has dado un fin y un propósito en esta vida, y es hacer tu voluntad. Y que tu salvación sea manifiesta a todas las personas, Señor, y puedan llegar a ti. Señor, primeramente gracias porque nuestras vidas las tomaste, nos tomaste de donde estamos ahí perdidos, olvidados, para llevarnos a tu luz. Y Señor, danos luz en nuestras vidas y vida eterna, Señor, vida abundante en ti. Señor, si antes estábamos extraviados y perdidos sin saber por qué estábamos en esta tierra, Señor, ahora lo sabemos. Nos creaste para ti. Nacimos para adorarte, hacer tu voluntad, demostrar tu gloria a los demás y que la gente llegue a tu conocimiento. Señor, no importa las metas y propósitos que creamos tener en nuestras vidas, si no están alineadas contigo, Señor, la vida es vana, es una vanidad de vanidades, dice Salomón. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida que te honre, una vida en que temamos de ti, te tengamos temor, oh Dios, o sea, honra, te demos honra. Señor, que guardemos tu ley y tus mandamientos, una vida que te agrade, Señor, y alcancemos el potencial completo con el cual nos hiciste. Todo lo que tú pensaste en nosotros, Señor, lo alcancemos y ahí encontremos la satisfacción de nuestras vidas, en alcanzar la plenitud con que nos hiciste, Señor, en esta condición humana que tenemos. Señor, a todos nos has dado dones diferentes, talentos diferentes, Señor.
personalidades diferentes, caracteres diferentes, Señor, pero es con un propósito y es alcanzar la plenitud de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, y si hemos sido necios, Señor, corrígenos en amor. Si nos hemos desviado, realíneanos, Señor, a tu voluntad. Yo me gozo, Señor, por saber que hay almas aquí conectadas y que conozco cercanas y que están caminando conforme a tu voluntad o están buscando caminar conforme a tu voluntad. Señor, dales el entendimiento, la sabiduría, la luz, el conocimiento, Señor, de tomar decisiones sabias conforme a tu voluntad. Señor, si hay personas que no deben estar, Señor, es porque nos desvían de tu voluntad, oh Dios. Si hay posesiones, si hay situaciones, si hay posiciones que nos alejan de ti, Señor, danos la sabiduría para discernir y, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad. Danos el entendimiento, Espíritu Santo, para tener metas en ti, puestas por ti, y el propósito alcanzar sea la plenitud tuya en nuestras vidas. Damos gracias, Dios, por este tiempo. Y, Señor, alinea nuestros propósitos y revélanos tus propósitos en nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador amado. Amén